Buenas tardes, queridas hermanas. Alabamos al Señor porque estamos un día más por estos medios juntas y bueno, voy a tener una oración para que el Señor esté guiando esta exposición de el testimonio de mi vida que seguimos relato. Algunas hermanas estuvimos conversando y bueno, me pidieron que lo vuelva a hacer. Habían algunas cositas que habían quedado en el tintero, ¿no? Entonces les voy a participar de cosas que no pude por el tiempo decirle en el otro video. Pero primero vamos a tener una oración. Padre amado, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias porque tú eres nuestro Dios. Bendigo, Señor, a cada una de las que ven o van a ver este video. Y, Señor, te pido que esto, Señor, sea tu palabra la que enseñe, la que aliente a las vidas, Señor, a seguirte, a amarte y honrarte. Yo te doy gracias por lo que tú has hecho y lo que harás, Señor, en la vida mía, en la vida de mis amados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hay un texto que yo les quería referir que es Romanos 8:28 y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aclaro, no es que todas las cosas le van a ir bien, le van a ir bien, hay momentos que el Señor quiere el bien para nuestras vidas, pero como nosotros no somos lo suficientemente obedientes a veces a la voz del Señor, y bueno, a veces las cosas no nos van tan bien. Bueno, quería contarles que los primeros tiempos de mi vida, cuando espiritual, cuando yo volví al camino del Señor, había diferencias, ¿no? En el sentido de horarios, de tiempos. Mi esposo trabajaba, el único día que tenía para que estemos juntos era el domingo. Bueno, un día yo los domingos no iba a la iglesia, sino que el Señor, todos los miércoles teníamos reunión también en casas, en hogares, y bueno, yo iba los miércoles. Un día vino el pastor y la señora, ellos eran muy jovencitos, pero eran esos pastores que vivían la palabra del Señor con amor, con rectitud. Y no estaba mi esposo, estaba sola, y entonces me dice el pastor: ¿qué tal, hermana? ¿Cómo está? Y más o menos, yo, ¿por qué? ¿Qué le está pasando? Y le digo: porque la verdad que los domingos no puedo ir a alabar al Señor. Y pasó el domingo de ser un día de alabar al Señor a ser un día de estar con mi esposo y no poder alabar al Señor. Entonces me preguntó qué hacíamos nosotros los domingos. Bueno, yo le contaba que a mi esposo le gustaba mucho ver el fútbol y veía el fútbol y bueno, y yo con la cara larga porque porque no podía ir a la iglesia. Si bien él no me prohibía, pero realmente cuando yo iba, cuando volvía, él estaba con la cara larga. Entonces yo decidí estar con la cara larga. Entonces me dice: ay, hermana, usted no tiene nada que le impide de alabar al Señor. ¿Cómo no? Entonces dice: mire, querida hermana, usted puede alabar al Señor en todos los momentos a lo largo del domingo, ¿no? Usted tiene que estar siempre al lado de su marido y no moverse al lado de él. Usted puede
ir a su habitación, tener una oración y alabar al Señor y dar gracias porque tiene su esposo, tiene su familia. Y después dice, lo que tiene que hacer es para alabar al Señor, cambiar la actitud suya, ¿no? Y era uno de los primeros, la verdad, exhortación que me hacían, ¿no? Yo estaba haciendo un papel de víctima y realmente no estaba haciendo lo que debía. Y entonces él me dice, mire, los domingos usted póngase una linda ropa, dice, dice, arréglese y caliente la pavita para el mate y hágale unos ricos mates o con algo rico. Y ahí está alabando al Señor el domingo y cambie la cara, ¿no? Y la verdad que ese consejo me sirvió mucho. Yo cambié la actitud y cuando cambié esa actitud también cambió muchas cosas en la vida de relación, ¿no? Y el Señor fue ganando terreno por mi obediencia, porque el Señor es un Dios de amor, un Dios de armonía. Yo no estaba dando buen testimonio a mi marido con una cara larga y no estaba honrando al Señor. Y tal es así que cuando yo empecé a cambiar esa actitud mía, llegó un tiempo en mi vida, después de mucho tiempo, no fue enseguida, donde mi esposo me llevaba a la iglesia y aún cuando había días que yo me quedaba en la casa y me decía, ¿por qué te quedás? No, yo decía, yo me quedo para acompañarte a vos. Y bueno, realmente el Señor fue ganando y cada vez pude ir más a alabar al Señor. Pero ya mi actitud fue declinando, ¿no? Y en el sentido de estar a la defensiva de algo y el Señor trajo gozo y paz en ese sentido. Pero había diferencias, ¿no? Él no conocía al Señor y tampoco había cosas que la vida había aprendido y que lo ataban, ¿no? Y bueno, el tema de el juego era, ¿no? Él tenía unos amigos de la infancia que vivían en el barrio y a ellos les gustaban jugar a las cartas y a las esposas también. Y bueno, era así que los sábados se iba a jugar a las cartas, él me invitaba, yo no quería saber nada de ir a acompañarlo, ¿no? Hasta que un día orando, ¿no? Y estando pidiéndole al Señor que me guíe, y porque eso me entristecía, porque ellos jugaban también por dinero, sabía que era algo que el Señor no quería, ¿no? Entonces decidí ir a acompañarlo. Más bien para decir, bueno, estoy al lado de mi marido, lo acompaño, estoy cuidándolo a él. Y bueno, yo iba y hacía café, hacía té, hacía mate. Las esposas de, de los amigos me querían hacer papilla, porque viéndome a ellos se ve que a algunas les molestaba mi actitud, entonces me decían, ah, como vos no jugás, no te gusta jugar, no, no me gusta jugar, eh, no me gusta jugar. ¿Y no tomás? No, 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 la verdad que no, nunca tomé y no me gusta también tomar. No, ¿y no fumás? No, digo, porque la verdad que he decidido que esas cosas me hacen mal para la salud. Entonces, claro, me miraban como diciendo, bueno, ¿para qué vive esta mujer? ¿No? Y eso, aunque yo no
no me daba cuenta, iba haciendo en mí una cosa fea dentro del corazón. Yo estaba realmente muy firme, ¿no? A lo que iba. Yo no iba a copiar las cosas que ellas hacían, pero esos desprecios, esas cosas hacían en mí algo medio feo, ¿no? Que decir, bueno, estas, mirá, qué pecadoras que son y cómo me tratan, y como yo me sentía un poquito como maltratada, aunque yo no contestaba nada, ¿no? Entonces un día llegué a mi casa sola y pensé, pero estas chicas, qué mal, cómo están perdidas, y porque entre ellas se peleaban, era tremendo, porque una había ganado, el otro había perdido, y bueno, era como que un ambiente que ya no iba, ¿no? Y el Señor en ese momento habla mi mente y mi corazón y me dice, ¿vos para qué estás ahí? Y yo pensé, sí, yo estoy para acompañar a mi marido, pero vos estás ahí para orar por ellas. Entonces, en silencio en mi casa, empecé a orar por ellas, ¿no? Y un día me acuerdo como si fuera que las estuviera viendo llegar, ¿no? Estaba en el comedor de casa y viene una de ellas con una Biblia de tapa dorada, ¿no? Grande, ¿no? Y viene y me dice, Élida, yo quiero que me enseñes lo que dice la Biblia, porque si vos hacés y vivís como dice la Biblia, entonces yo quiero saber, quiero aprender. Bueno, hermanas, la obra la hace Dios en las vidas, ¿no? Fue así que ese lugar al tiempo ya no fue más un lugar donde se jugó a las cartas, sino que fue un lugar donde se eh, predicó la palabra, donde adolescentes y jóvenes conocieron al Señor, y ya no fue un lugar donde se jugaba, sino donde se adoraba al Señor. Y tal es así que uno de los hijos de esa familia, hasta después, años más lejos, fue pastor. Eh, Era una actitud que yo tenía que cambiar. Y por eso les digo, hermanos, hermanas, que el Señor nos moldea y nos va enseñando. Y a veces en el caminar de la vida de la fe, el Señor nos muestra que el amor que Él dio por nosotros, Él me amó y me perdonó y me siguió amando y me sigue amando. Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. A veces nosotros limitamos esas cosas, ¿no? Eh, bueno, otro paso que quería contarles era eh, la palabra que a mí me llegó para afirmar esa postura mía ante el amor que el Señor me había puesto que tenga por mi esposo. Yo lo amaba, me casé enamorada, él también me amó, y yo tenía que dar gracias y honrar a ese esposo, y que después fue el papá de mis hijas, ¿no? Y esta palabra de 1 Pedro 3 sirvió mucho para mi vida, y dice así: así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable,
y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La vestidura es de un ornato de un espíritu afable y apacible, ¿no? Y eso el Señor siempre me decía, ¿no? Y eso también me marcó el ver a mi mamá y a mi papá, como ellos se trataban. Claro, ahora hablan de sujeto, ¿no? La palabra habla de sujetas a vuestros maridos. Y la sujeción a veces se malentiende, ¿no? La sujeción es algo de un respeto a lo que significa, ¿no? El hombre, el esposo y el padre de los hijos, ¿no? No quería decir que todo lo que él hacía estaba bien, sino que yo tenía que respetarlo y amarlo para que sea ganado para el Señor, ¿no? Y bueno, el Señor lo hizo en mi vida. No era fácil, ¿no? Y hoy hablando con una hermana y una amiga que el Señor me ha regalado, que ella vivió muchas cosas de mi vida, lindas, otras tristes, y ella estuvo mucho tiempo a mi lado. Es un regalo que el Señor me ha hecho y me hace cada día de tener la amistad de mi hermana querida, Ana. Ella, hablando hoy sobre mi vida, yo le dije, parece como que los otros videos, la imagen que di era como que mi vida fue un lecho de rosas, sin espinas. Entonces ella dice, yo conozco tu vida y fueron rosas con espinas, pero el Señor las sacó y las convirtió en bendición. Mejor definición no podía ser de lo que el Señor permitió en mi vida y lo que el Señor hizo en mi vida. Fuimos bendecidos con la venida de nuestras hijas, ¿no? El Señor nos bendijo con tener 2 hijas en nuestra vida. Fue una bendición. El Señor también probó nuestra vida. Adriana, cuando tenía 1 año, tuvo un accidente doméstico donde Dios puso su mano y lo pudimos ver y la guardó, ¿no? Y yo cuando pienso a veces en esas cosas y pienso lo que Dios tenía un propósito para la vida de Adriana y la guardó, la libró de la muerte. Y luego cuando nació Rosy, Rosy tuvo una operación muy difícil en su paladar, una operación donde era un riesgo que podía quedar muda, y también Dios puso su mano poderosa sobre ella y la sanó, y hizo un milagro después de una operación que el Señor nos dio para que se realice. Realmente el Señor siempre nos guardó, y la mano de Él no se fue de nuestra mano, ¿no? Quizás a veces nosotros nos vamos, un poco nos alejamos, pero siempre el Señor estuvo con nosotros, ¿no? Tuvimos tiempos muy lindos, que fue el casamiento de Rosy y César, mi esposo
amaba mucho a César y César lo amaba mucho a él. Fue un tiempo que hubo mucha alegría en nuestro corazón por ese acontecimiento. Eh, Realmente César y Rosy nos ayudaron a nosotros en tiempos difíciles de la economía, como ya les contaba, que era fue primeramente era por el juego, pero después eran por malas decisiones económicas. Emilio tenía malas decisiones económicas y no, como que no administraba bien las cosas y trabajaba mucho, luchaba mucho, pero el dinero no rendía, ¿no? Porque no se administraba bien. Él siempre fue muy trabajador, nosotros no nos faltó nada, pero esa desprolijidad que él tenía y que no lo podía dominar, eh, lo hizo pasar tiempos muy difíciles, pero él no se quejaba, seguía adelante, era muy compañero con las chicas, él era de poca palabra, porque como yo les decía, él no era de mucho conversar, y eso a Adriana en un tiempo de su vida no le hacía bien. Pero él con acciones, lo que no lo decía, lo que no expresaba, con acciones lo demostraba el amor, ¿no? Un día fuimos a un doctor y me dice un doctor que él se había ido a hacer atender, esos médicos que preguntan toda la historia de la vida, y entonces le dijo a él con sorpresa, dice, claro, cuando llegó tu esposa, llegó el amor a tu familia. La familia de él no se acostumbraba mucho a saludarse cariñosamente, y bueno, cuando entré yo a su casa empezamos a darnos besos, abrazos, el papá, la mamá. Eh, y en ese clima de que el Señor obró en nuestra vida, a pesar de que no era completamente lo que el Señor había ideado, porque eh, fuimos llevando adelante nuestra vida. Pasamos tiempos difíciles también en, eh, en salud. Él no tenía buena salud, él tenía problemas asmáticos, y como pintaba no le hacía bien, así que siempre él luchaba con su salud. Pero lo que yo rescato, que el Señor, a pesar de las malas decisiones, el Señor siempre fue avanzando en nuestra vida. Él nunca a las chicas le prohibió o le dijo algo de no congregarse. Él sabía que era bueno, la vida espiritual era buena, pero no se decidía, no se decidía vivir una vida espiritual. También era tímido, y una vez, antes de partir, él me dijo que él no, no era, eh, no podía ser un buen creyente porque no iba a ser como yo. Yo el Señor quería que sea como él, no como yo, ¿no? Y yo se lo dije, bueno, pero él accedía a que las personas vengan a casa, y bueno, que en un momento de la vida de la iglesia surgió un tema, y quedamos sin el lugar de reunión, y él dijo, bueno, abran ese garage, limpienlo, y ahí vayan y reúnanse. Él, los agasajos de él a los pastores,
a las personas que venían eran hacer un rico asado, ¿no? Eso lo hacía muy lindo y con mucho cariño. Y bueno, cuando él nos dice así, se abrió en nuestra casa y en la casa de otro hermano, se hacían reuniones. Eso ya les digo que fueron los últimos tiempos de su vida. Y él, mientras hacíamos reuniones, él escuchaba el partido y veía el partido en la televisión en la habitación. Entonces, eh, un día yo lo veo que se viste y todo, digo, bueno, se ve que irá porque al hermano también le gusta el fútbol y va a la casa del hermano a ver el fútbol juntos. Digo, ¿dónde vas? No, no, me dice, me voy a prepararme para recibir a los hermanos de la iglesia. Hermanos, eso fue un regalo que Dios hizo a nuestra vida y a nuestra familia. Se fue y recibió a los hermanos de la iglesia y nunca no me voy a olvidar que, por eso le digo siempre, en un garage, él se sentó, me tomó de la mano y estuvo compartiendo toda la reunión. Al domingo siguiente tocaba en la casa de otro hermano hacer la reunión. Y no sé por qué motivo lo habían invitado, parece que era Pascua, algo así, y entonces él fue. Y el hermano que dirigía la reunión era un hermano muy así, con muy recto, muy así, y nos sorprendió que en ese día él le dijo, tuvimos la Santa Cena y le dijo que participe a mi esposo y él no estaba bautizado. Eso seguramente que fue un mandato del Señor. Cuando participo de la Santa Cena, a las semanas lo interna, no se sentía bien, estaba mal. Este hermano lo va a visitar a donde estaba internado y le dice, este hermano, Emilio, usted abrió su casa al Señor, le dio su casa al Señor. Ahora es momento que le dé su corazón. Y dice que mi esposo no era de mucho ni mucho abrazo ni mucho beso, aunque había aprendido de cómo era yo, pero no a otros. Y bueno, lo abrazó, se abrazaron, pero no dijo ni una sola palabra. Se llenaron los ojos de lágrimas, eso me contó el hermano. Y bueno, a la semana él partió con el Señor. Les digo que partió con el Señor porque el Señor confirmó. Nosotros queríamos saber, nosotros no sabíamos qué había pasado con su vida espiritual. Como él no era de charlar mucho, no era de conversar mucho, y cuando falleció nosotros le decíamos que queríamos saber, ¿no? Tener la seguridad que él había reconocido al Señor como Salvador de su vida. Y al mes de que él falleció empezamos a buscar en el escritorio y encontramos unos cuadernos. Y en los cuadernos que yo nunca los había mirado antes, él tenía oraciones, ¿no? Con firma y todo, reconociendo que él era un Dios y el Dios que era su ayudador. Y así que alabo al Señor por eso. Y después también de mucho tiempo, él tenía un pastor amado que lo llevaba siempre al seminario y conversaban y iban. Y el pastor un día me dijo, Elida, yo estoy seguro que Emilio tomó la decisión por Cristo, porque todas las conversaciones que en el trayecto que de acá al seminario que era en Floresta, él y reconocía al Señor como Salvador. Lo que pasa que, como
nosotros esperábamos que Él lo dijera, lo expresara de otra manera, pero por eso yo doy gracias a Dios, ¿no? Y yo doy gracias a Dios y las aliento, hermanas, a que muchas a lo mejor tienen su esposo que todavía no conoce al Señor. Esa palabra de Primera Pedro, que sea de enseñanza para sus vidas. Quizás no es el esposo que a lo mejor ideamos, ¿no? Alguna vez nos mostraron en las novelas el esposo, el hombre ideal, que hace esto, que es el otro. El Señor lo que nos muestra a través de nuestras vidas que nosotros tenemos que cambiar y ser esas mujeres que primeramente aman a Dios y después obedecen lo que Dios quiere, ¿cierto? Y el Señor, a través de nuestras oraciones, de nuestra fidelidad, Él va cambiando nuestros hogares. Y aquellas cosas que para nosotros son imposibles, para Dios no es imposible. Realmente, como yo les dije cuando comenzamos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es así. No es que nos va a ir bien como queremos nosotros, porque a veces queremos esto, queremos aquello, tenemos que preguntar, Señor, ¿qué quieres vos para mi vida? Y lo que quiere el Señor para nuestra vida es lo que dice en 1 Pedro 3:1, ¿no? El mundo nos mintió diciendo que la mujer tenía que ser, se tenía que realizar, tenía que emanciparse, sí. En la emancipación de la mujer no se fue mucho más lejos, ¿no? Se apartó la mujer de Dios, del camino de Dios, y empezó a buscar otros caminos para realizarse. Está bien que la mujer se realice, pero siempre tomada de la mano del Señor, no descuidando lo que dice. Ser sujeta no es ser esclava, sino es ser una mujer que ama a su familia, la defiende, la cuida. No quiere decir que ser sujetas uno debe recibir agresión o abusos, no, eso no se debe de permitir. Uno tiene que pedir ayuda cuando las cosas no están bien. En el matrimonio hay que pedir ayuda a los consejeros, hay que también ser cautos con lo que se le dice a los hijos del padre. Al papá hay que respetarlo, hay que amarlo. Las conversaciones y las peleas tienen que estar aparte, como mi papá y mi mamá me enseñaron, si había una discusión o alguna cosa, no hacer partícipes a los hijos, porque yo siempre digo algo, el esposo que tienen al lado no es su enemigo, es el que trabaja, el que juega para el mismo equipo, es el mismo equipo. Entonces nosotros tenemos que, como mujeres del Señor, estar clamando por Él, clamando por sus vidas. Me gustaría que vean, muchas la habrán visto y otras no, la película Cuarto de Guerra, ¿no? Y que el Señor le muestre que siendo una mujer guerrera en oración, este es tiempo de orar, este es tiempo de clamar por las familias y por los hijos. Hermanas, levantémonos y edifiquemos nuestros hogares con oración, con palabra del Señor, con obediencia, con los frutos, con el fruto del Espíritu Santo, que ya lo sabemos cuál es, que ya lo vimos en el otro video, Gálatas 5, busquémoslo, miremos, reflejémonos qué es, y clamemos al Señor y anhelemos los mejores frutos. En el mundo tenemos aflicciones, hay momentos difíciles, ya les voy a contar también el ministerio que el Señor me ha dado de
de las tías. Y fue un momento difícil porque estuvo comprometida mi familia, Adri me ayudó, mi esposo en silencio me ayudaba, que después me he dado cuenta, después de un tiempo me daba cuenta de todas las horas que yo no estaba con él, pero que podía, que me ayudaba a poder sobrellevar eso que tenía que hacer de cuidar y atender a mi tía. Y en todas las cosas que ha pasado en mi vida, siempre ayudaron a bien, porque siempre vi la gloria de Dios, siempre el Señor permitió que yo en el tiempo de prueba pueda tener algo para servir, y cuando uno sirve al Señor se goza en él. El gozo del Señor es poder hacer la voluntad de Él, ¿no? Y aunque haya aflicción, aunque haya prueba, el Señor nos da una oportunidad para agradarle. En este tiempo agrademos al Señor con nuestras vidas, agrademos al Señor con nuestra sabiduría. El Señor nos muestra que en este tiempo tenemos que ser sabias, tenemos que ser prudentes, dice acá, ¿no? Afable y apacible. No nos enganchemos por lo que dice. A los gritos no nos vamos a defender. El que nos defiende es el Señor. Él nos defiende. Pero nosotros tenemos que defender por nuestra conducta para que miren en nosotros a esa mujer que tiene, el Señor está formando a imagen de Cristo. Que el Señor las bendiga, un cariño, las extraño muchísimo, y que la paz del Señor esté en sus hogares, en sus familias, y que el Señor, aquellas cosas que todavía están esperando, pueda el Señor en su tiempo poder contestar las oraciones de su corazón, según la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.